Excelente. Shalom, hermana Katy. Perdón, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, la escucho perfectamente. Usted a mí sí, Te ¿cierto? escucho muy bien. Decía mi hija antes de iniciar que va a haber un contraste, porque usted es una mujer que habla muy pausada y yo soy muy acelerada. Así es que el Señor que me ayude para poder, para que haya una armonía, porque de por sí soy muy rápida. Es un placer, hermana, poder compartir con usted esta transmisión. Yo sé que mi comunidad y la suya va a estar llena de bendiciones porque lo que vamos a hablar es importante y yo sé que el Padre Eterno estará con nosotros. Así es que ustedes que están ahí, compartan esta transmisión con sus amigos, con las personas que ustedes quieren que entiendan bien, porque hoy vamos a hablar de profecía, vamos a hablar del conflicto que se está viviendo en Israel y vamos a hablar de lo que dice la Biblia de todo esto. Así es que, Katy, salude ahí a la audiencia para darle chance a que se conecten más personas. Shalom, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión. Sí, lo que vamos a hablar hoy es muy importante, muy interesante, muy profundo. Nos compete a todos. Es importante tener muy claro estas cosas, cuál es nuestra parte. Em, es muy difícil ser imparcial en estos asuntos y yo creo que si somos bíblicos vamos a poder tener una perspectiva correcta con respecto a qué debemos hacer en una situación como esta, qué debemos pensar, cómo debemos orar y, y qué necesitamos hacer desde la perspectiva espiritual y también profética, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte en este asunto también que está viviendo Israel y que se está viviendo en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está delante de nosotros y cómo hemos de vivir? Yo creo que es muy importante entenderlo cuando estamos en medio de situaciones tan complejas como la que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo, ¿no? Esto nos sacude a todos en el planeta. Sí, antes de que iniciemos ya de lleno con el tema, yo quiero decir que Katy Gómez, la hermana Katy, porque yo no sé, siento decirle siempre así, la hermana Katy es maestra bíblica, es historiadora y es la escritora de ese libro que ustedes ven ahí, que se llama Duelo para Novatos. Así es que si alguno de ustedes ha pasado o está pasando por el proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, les invito a leer ese libro porque es muy gratificante, es parte del testimonio de Katy, un momento difícil que pasó en su vida, pero ha servido para llenar los corazones de muchas personas que se puedan sentir identificadas porque estén viviendo un proceso parecido. Y vuelvo a decirle que estoy feliz. Yo quiero que toda mi grupo, mi comunidad sepa que yo a esta señora que todavía personalmente no conozco, yo la amo mucho y la respeto mucho porque he aprendido mucho de ella. Así es que hoy me siento muy contenta y muy halagada y muy bendecida por el Creador de que me dé esta oportunidad. Así es que vamos a iniciar de lleno. Katy, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué pasó realmente en Israel? Muchos tenemos los conocimientos que dice las noticias, algunas noticias están un poco tergiversadas y de este lado hay mucho flujo de información, si se quiere de alguna manera hasta confuso. Entonces, ¿qué está pasando en Israel, Katy? Bueno, el 7 de octubre jamás lanzó misiles de cohetes contra Israel desde varios puntos de Gaza. Jamás el grupo terrorista que controla el gobierno de Palestina desde el año 2005, cuando Israel dejó el territorio, eh, empezó una incursión terrestre a gran escala en Israel, capturando decenas de rehenes, matando cerca de 1.500 civiles en un evento que probablemente han muerto más judíos en un día desde el holocausto judío nazi. Había órdenes porque algo que hicieron los terroristas de Hamas fue registrar en video. La gente literalmente pudo ver en Palestina como si fuera realidad un, 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 un evento de reality show. Uh -huh. Um, Cómo mataban, decapitaban niños, secuestraban y violaban mujeres. Había órdenes de violar, todo estaba escrito y estaba ordenado. Había imágenes de cámaras corporales combinadas con grabaciones de circuito cerrado de televisión, las famosas dashcams y celulares, tanto de los pistoleros de Hamas como también de las víctimas.
registraron el horror que se desató ese día, mientras en el desierto un grupo de jóvenes celebraba un festival musical y muchas de las familias se encontraban en su casa celebrando Shabbat y el último día de la fiesta de Sukkot. Yeah. Justo un día después, el mismo día si lo quieres ver desde la perspectiva de Shabbat. En 1973, el 6 de octubre, también un Shabbat, cuando Israel estaba celebrando la fiesta de Yom Kippur, sabemos que cada año las fiestas cambian de Sí. lugar, comenzó la famosa guerra de Yom Kippur. Así que estaban, de alguna manera, utilizando ese evento, esa conmemoración 50 años después, en un Shabbat también, el primer Shabbat de octubre, estaban declarándole la guerra a Israel. Básicamente eso es lo que sucedió. Por supuesto, a este punto del conflicto, ya tenemos cerca de 5,000 muertos entre los dos bandos. Hamás es una organización terrorista que quiere instalar la ley Sharia en toda la región. Es una forma opresiva de teocracia que promueve la violencia y la muerte de los infieles, es decir, todo aquel que no se sujeta a la religión islámica de la manera como ellos la interpretan. Le permite a los varones golpear a su mujer. Es una organización que está comprometida para destruir básicamente a Israel y a los judíos y al mundo cristiano, es lo que también tenemos que entender, porque desde su perspectiva también somos nosotros considerados infieles. Sí. No es algo que yo creo o es algo que yo interpreto, es algo que ustedes pueden buscar, que pueden googlear, busquen en Google Hamas Charter, que es un manifiesto de 1988 en el que Hamas habla abiertamente de sus artículos en cuanto a la resistencia de la organización que tiene como intención principal la destrucción de Israel. Es una organización que está económicamente respaldada por Irán, que también es un país, una nación que también quiere la destrucción de Israel. En el año 2005, Israel dejó la zona de Gaza, desalojó a todos los judíos, ciudadanos judíos que vivían en esa zona y le entregó el territorio al control de los palestinos. Luego Hamás tomó por la fuerza el gobierno, y digo por la fuerza porque literalmente cualquier opositor fue asesinado. Los oficiales palestinos que al principio querían establecer una democracia fueron algunos arrojados por las azoteas de los edificios. Se esperaba que cuando Israel salió de Palestina, esto trajera como resultado elecciones democráticas y se estableciera un gobierno civil y se llegara a alguna solución pacífica, pero no fue así. Todas las guerras que ha iniciado Hamás desde el establecimiento de su gobierno, y lo voy a decir así porque lo es, tiránico, desde la franja de Gaza, desde el 2007, 2008, 2017, 2021 y la reciente guerra iniciada en el 2023, han sido desastrosas para el pueblo palestino. Sí, a raíz de Sí, te eso, escucho. perdóname hacerte Sí. una pregunta, porque, bueno, te me adelantas, por decirlo de alguna manera, porque muchas personas dicen, por ejemplo, que Israel tiene secuestrado a Hamas porque lo tienen prácticamente encerrado en una cárcel, porque no le permiten nada. Y bien sabido que sí, que en el 2005 Israel ya no estaba ahí, pero la gente no se educa. Y me gustaría que en este respecto, como historiadora que eres, nos eduques respecto a esto, porque mucha gente dice que no, que es que lo teníamos, que Israel, perdón, los tenía secuestrados, que ellos no tienen forma de nada. Y otra, ahí en el mismo tenor, es también preguntarte, porque la gente ahora vemos en el mundo que están todos Free Palestina, y entonces yo digo, pero vamos a ver, Free Palestina, pero quien entró y hizo esto fue Hamas, y es como Free Palestina, viva Palestina, y entonces eso, los niños, las personas que fallecieron inocentemente y todo lo que está pasando, el Free Palestina es base para que tú te alegres de todo esto, es decir, es algo difícil, lo que no lo podemos entender. Claro. Si dijéramos Free Palestina o Liberen a Palestina, debería ser de Hamas. Hamas no es un movimiento de justicia social, es una pandilla que quiere incrementar su propio poder. Israel no es la causa mayor del sufrimiento para los palestinos. Israel dejó la franja en el 2005, dejó invernaderos, dejó toda la infraestructura para que los palestinos pudieran vivir y tener una vida completa.
tenían todos los recursos necesarios para empezar su vida en Palestina porque les dejaron toda la infraestructura puesta. Lo que hizo Hamas fue destruir todos los invernaderos y toda la infraestructura que estaba ya instalada, que habían desarrollado los judíos en esa zona. Hamas es la causa del sufrimiento mayor de los palestinos. No es Israel quien tiene preso al pueblo palestino, es Hamas, porque Hamas no tiene habilidad ni ningún deseo de gobernar al pueblo palestino. Todo el dinero que llega para uso humanitario termina siendo usado para hacer misiles. Todo el cemento que llega para construir las casas y los edificios de la comunidad palestina es robado por Hamas para construir túneles para desarrollar, para usarse para ataques terroristas. Jamás usa a los palestinos como escudos humanos, colocando misiles en edificios habitacionales, oficinas, escuelas, en hospitales. El agua en Palestina no es bebible. Si Palestina tiene agua es porque Israel suministra agua. La electricidad es terrible, no porque Israel les impida tener corriente eléctrica. De hecho, la electricidad viene de Israel porque no han desarrollado un sistema eléctrico y entonces por esta razón tienen apagones por horas. La costa de Palestina está llena de alga. No hace nada el gobierno para limpiar esa zona, por lo tanto la pesca es casi imposible. Y de nada de eso tiene la culpa Israel. Entonces, Katy, sí. Entonces me gustaría saber, porque lamentablemente las personas, esta información que tú estás dando, no quieren escucharla, no quieren tomarla en cuenta. Entonces la pregunta sería, ¿por qué jamás quiere destruir a Israel? Si todo su sustento provenía de Israel, ¿por qué querían destruirlo? ¿Por qué entraron a traición en un Shabbat a hacer ese genocidio? ¿Por qué hicieron todo esto? La lucha no es por territorio. Se habla mucho de que el conflicto es territorial. No lo es. Es un conflicto político y religioso. Porque desde la perspectiva del Islam y los palestinos que están en esa zona, Israel no debería existir. Por supuesto, tenemos que remontarnos a la historia y quizá tendríamos que llegar tan lejos como Abraham, Ismael, Isaac y Jacob. La verdad es que quizá tenemos que irnos así de lejos. Ahora, no quiero que me confundan, o sea, no significa cuando doy toda esta información con respecto a quién es el grupo terrorista Hamas, que apruebo todo lo que hace el Estado de Israel. Exacto. Entonces no deberíamos confundirnos, ¿no? El Estado de Israel y el Israel de Dios son cosas diferentes. El gobierno de Israel también está lleno de corrupción, simplemente por ejemplo, en este caso no tiene explicación que durante 5 horas los terroristas pudieran realizar una campaña de asesinato, violación y secuestro cuando las alarmas usualmente suenan si un gato se acerca a la barda. Israel y el gobierno de Israel va a tener que rendir cuentas también sobre lo que pasó ese Shabbat de 7 de octubre. Una cosa, sí. Eso era algo que te quería preguntar. Eso es una pregunta que tiene ahí Junior Sánchez, me la hizo un día en persona y tiene 2 ahí, que dice, ¿podríamos decir que el gobierno de Israel, el que está gobernando ahora mismo, sea un gobierno que cuente con el aplauso de Dios? ¿Y de dónde inició este conflicto entre Israel y Palestina? No, yo creo que Dios no tiene bandos, o sea, no podemos decir que Dios está del lado de un bando. Dios tiene un pueblo y podemos hablar acerca de quién es el pueblo de Dios y cuál es el compromiso y el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y tendremos que ir a la Biblia, tendremos que ir al libro de Romanos, a Efesios y a Gálatas para entender qué significa ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién era Abraham? ¿Cuál fue el proyecto que hizo Dios con Abraham y cuál era el propósito, ¿no? De formar a un pueblo. Pero Dios no tiene bandos. Entonces, desde esa perspectiva no puedo decir que Dios aprueba todo lo que hace el gobierno de Israel porque no es así. Israel no es una teocracia, por lo tanto no podríamos decir que todo lo que hacen está de acuerdo a la voluntad de Dios. Su constitución no es la Torá, no son los 5 libros de Moisés, ellos tienen su propia constitución. Y sabemos, ¿no? Que hay mucho conflicto interno aún dentro de Israel, hay mucha corrupción dentro del gobierno de Israel, hay muchas cosas que vemos que hace el pueblo de Israel, hablando específicamente de los judíos que viven en Israel, que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer esta distinción, ¿no? Claro.
La Escritura nos llama a orar por todos los hombres. Necesitamos sentir compasión por los judíos que ahora lloran a sus muertos y a sus mujeres violadas, a sus niños que han sido secuestrados o los bebés que fueron decapitados, pero también necesitamos orar por los palestinos que están atrapados en una guerra provocada por sus líderes fanáticos. Es nuestra responsabilidad provocar a celos a los judíos por nuestra obediencia y la bendición que recibimos por vivir de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal manera que podamos atraerlos a su propio Mesías, quien es un judío, lo mismo que todos sus discípulos. Pero quizá necesitamos hablar de historia, necesitamos entender la historia. Cuando entendemos la historia, quizás sea más claro la razón de por qué está pasando lo que está pasando justamente en esta tierra que llamamos la tierra prometida. Entonces ahí surge la pregunta para que hablemos de historia. ¿De dónde surge el conflicto entre Israel y Palestina? Surge en la historia de Génesis. Ahí empezó todo el problema. La Biblia dice que Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, volverá a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob un día. De allí se va a instalar el reino milenial y desde ahí va a salir la ley. Pero este conflicto comenzó en el tiempo de Abraham. Este conflicto árabe-israelí, como te decía, no es un asunto de territorio, es un conflicto de religión, de promesa, de pacto. Se trata de una parte que quiere que desaparezca la otra. Y necesitamos irnos a la historia de Abraham, la promesa que le hizo el Eterno a Abraham. Y comenzó esta historia en Génesis, por ahí del capítulo 14 encontramos la historia de Abraham. En un momento de la vida de Abraham, y como resultado de un proceso que la Biblia interpreta como una revelación divina, Abraham de 75 años abandona el politeísmo y empieza a rendirle culto a un solo Dios, al Elohim, creador del universo, a quien más tarde Moisés va a conocer y se le va a revelar como ser el que seré, o el Ejie Asher Ejie, en hebreo también se le conoce como Yahweh o Yud Hei Vav Hei, el tetragramatón, el nombre del Eterno que significa justamente es, el que era y el que ha de venir. La revelación incluía la orden de abandonar su tierra y su parentela y emprender un viaje a una nueva vida que incluía una incesante peregrinación por amplios espacios desde lo que hoy llamamos Irak, Siria, Jordania. Abraham no era un judío, Abraham es el primer hebreo, pero era un extranjero. De hecho, él vivía en lo que ahora conocemos como la región de Babilonia. Es decir, que Abraham era un babilonio, un extranjero, un iraquí. Y llegó hasta la tierra que se conoce como Canaán. Después les voy a explicar de dónde salió el nombre Palestina, pero esa tierra nunca se llamó así. Abraham sufrió persecución, en ocasiones desplazamientos peligrosos a Egipto. Se le conoce a Abraham como el arameo errante. Su nombre original, Abraham, tiene cognados en ugarítico, en arábigo, en fenicio, y significa padre exaltado. Luego Dios habla con Abraham en Génesis 17. Abraham tiene este momento en el que se hace un pacto con él, Dios hace un pacto con él y le dice que va a ser padre de muchedumbre de gentes y le cambia su nombre de Abraham a Abraham. Y la razón por la que le hace ese cambio de nombre de arameo a un hebraísmo, solamente es añadirle una letra al nombre. De Ab significa en hebreo padre, le añade una letra Hei al Ram. Esta letra insertada cambia el significado de Ab Hamon, que significa padre de multitudes. En este nombre original del patriarca tenía justamente este énfasis, ¿no?, de su persona. El nombre que le dio Dios ahora estaba enfocado en el pueblo que saldría de él y en la grandeza del colectivo porque tenía un propósito que cumplir. Abraham tenía que ser luz a las naciones. Contra toda esperanza, este hombre tiene un hijo a los 100 años, se somete inquebrantablemente a las ordenanzas de Dios, al punto de estar dispuesto a ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Pero antes de esto hubo un conflicto, un asunto con su esposa, porque Abraham y Sara no podían tener hijos, y entonces a Sara se le ocurre la idea de darle a Abraham su sierva, le ofrece a la sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo de ella y entonces de esta manera le concediera el deseo de tener una descendencia. Yeah.
Ismael se convierte entonces en el padre del pueblo árabe. Una, Agar y Ismael páramelo ahí, son Jackie. enviados de Ya Dios. va. Sí, te escucho. Para preguntarte, y en ese punto específico, porque tengo entendido que los musulmanes entienden que el hijo de la promesa es Ismael porque fue el primero que tuvo. Entonces, el pueblo judío dice que la promesa, ¿verdad?, es de Isaac. Entonces, yo quiero saber, porque tengo entendido que la religión del Islam vino mucho tiempo después. Entonces, me gustaría que tú le explicaras a muchas personas que tienen esos argumentos cuál realmente es el hijo de la promesa y porque dicen que entonces tendría dos primogénitos Abraham, porque entonces tuvo uno con la esclava Agar y otro con Sara, con Sara. Entonces me gustaría que dejara claro ese punto para que las personas puedan entender un poquito. Edúcanos. Justamente Pablo lo trata a profundidad en su carta a los Gálatas y habla acerca de esto. Hay un hijo de la promesa y un hijo que es el siervo el hijo de la esclava, ¿no? Y el hijo de la promesa es el que hereda. Y esto es importante porque vamos a ver que hay un patrón bíblico, ¿no? El menor sirve, el mayor sirve al menor. Esto lo vamos a ver desde la historia de Adán y Eva con Caín y Abel. Abel es el menor y sin embargo su corazón, su anhelo de servir a Dios de la manera correcta lo coloca en una posición superior a Caín. Por lo tanto, el menor sirve al mayor en ese sentido. Después tenemos la historia justamente de Isaac y de Ismael y vemos este mismo patrón. El corazón de Ismael estaba lejos de estar de acuerdo al corazón de Abraham y del Eterno. En la historia bíblica dice que Ismael y Agar despreciaban a Sara y a Isaac y los oprimían. Por esta razón, Dios le dice a Abraham que hace bien en dejarlos ir. Y entonces son enviados lejos y en su misericordia Dios le promete a Ismael que de él van a salir 12 príncipes, debido a que es hijo de Abraham también y va a ser prosperado. Y se convierte en una gran nación el pueblo árabe. Entonces, para ir entendiendo poco a poco, entonces, usted me está queriendo decir que, ok, Dios, porque Abraham era su amigo, le hace una promesa con su hijo Ismael, le dice, vas a ser una gran nación, te voy a entregar 12 príncipes, pero la promesa y el pacto que yo tengo es con Isaac. Sí. Eso es correcto, ¿verdad? Es lo que me dice la historia bíblica. Es correcto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre es un pueblo de fe. Observamos el mismo caso con Jacob y Esaú. Jacob es el menor, Esaú es el mayor, y sin embargo la promesa y la primogenitura recaen sobre Jacob. Siempre hablamos de que Jacob le roba la primogenitura a Esaú, pero no se la robó. Esaú se la vendió porque Esaú era un hombre carnal que no le importaba ni la herencia ni su descendencia. Estuvo dispuesto a decir, a mí qué me importa lo que sigue y mi herencia o la primogenitura si hoy voy a morir de hambre. Estaba tan preocupado, sentía tanta hambre en ese momento que prefirió vender la promesa, la herencia y su primogenitura por un plato de lentejas. Eso es lo que hace un hombre carnal. La escritura siempre va a hacer una distinción entre el espiritual y el carnal. En este caso vuelve a repetirse la historia y el mayor va a servir al menor. Y entonces en Jacob recae la esperanza de continuar la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por medio ahora de Jacob, quien era el gemelo menor. Ahora repito, la relación de Dios con su pueblo no es una relación de carne o sangre, siempre ha sido una relación espiritual. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Isaac le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jacob le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y esto qué significa? Que siempre el pueblo de Dios tiene que ver con relación y no con sangre, porque si fuera por sangre, Ismael, como bien podrían reclamar los árabes, tiene más sangre hebrea que cualquiera de nosotros. Esaú puede reclamar más ADN hebreo o israelita que nosotros, porque Esaú era gemelo de Jacob. Claro. Entonces, jamás se trató de sangre, jamás se trató de etnia. Si fuera así, todos los que estamos entre las naciones estaríamos excluidos.
Pues Dios tiene un plan para su pueblo y todos aquellos que buscamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob podemos ser incluidos en su pueblo. El libro de Hebreos se atreve a llamar a aquellos que estamos entre las naciones, que estamos buscando al Dios verdadero, una congregación de primogénitos. Entonces, no se trata solamente del lugar de nacimiento, no se trata solamente de la sangre, sino se trata de la relación y de la fe que tiene aquel que está siendo incluido o injertado en el pueblo de Dios. Entonces, Tenemos Katy, historias como las de Ruth, por ejemplo, una extranjera que recibe la promesa y la herencia y es injertada en el pueblo de Dios siendo moabita. Katy, entonces, tomando eso como punto de partida, tú sabes que en el pueblo cristiano se escuchan muchas personas decir que nosotros ahora somos el Israel espiritual y como que de alguna manera Dios se desconectó de la lugar geográfico y de su pueblo Israel. ¿Qué podríamos contestarle a esas personas? En la Biblia nunca vamos a leer este concepto del Israel espiritual. Israel es un pueblo de Dios y más bien, Israel es el pueblo de Dios. Lo que sí habla la escritura es del pueblo de fe, del pueblo de fidelidad. Y eso significa lealtad. Entonces, no significa que Dios rechazó a su pueblo, porque claramente lo dice Romanos capítulo 9 o Romanos capítulo 11. Ha desechado Dios a su pueblo, lo dice Jeremías 31. Primero se acaban las leyes del sol, la luna y las estrellas antes de que el Señor deseche a su pueblo, porque eso nos incluiría a nosotros. Tenemos que entender y reconocer que la Biblia no habla de teología del reemplazo. La escritura habla de teología del injerto. Todos aquellos que hemos venido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Pero también todos aquellos que no han vivido por fe, como es el caso de Ismael o es el caso de Saúl, son desgajados del pueblo de Dios. Los tenemos aún a los judíos que dicen que son judíos exteriormente, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 2, pero no lo son en el interior. La alabanza, el que es verdaderamente Yehudim, ¿qué es lo que significa la palabra Yehuda? Alabanza a Yahweh, dice Pablo en Romanos capítulo 2. La alabanza procede de un corazón circuncidado. ¿Y qué significa eso? Un corazón que está deseoso de obedecer las instrucciones del Eterno, un corazón que está deseoso de vivir disfrutando de todas las bendiciones, pero también de todas las responsabilidades de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, no se trata nada más de un lugar de nacimiento, porque si verdaderamente creyeran, perdón, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, harían las obras de Abraham. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Están claramente estipuladas en Génesis capítulo 26. Dice que Abraham guardó todos los mandamientos, estatutos y decretos del Eterno. Abraham fue un hombre perfecto que caminó con Dios. Entonces, ¿quién es parte del pueblo de Dios? Aquel que viene al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es injertado por fe y vive de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, lo mismo le dijo el Mesías a los judíos en el primer siglo. Ellos reclamaban, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Mesías les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y Abraham hizo estas obras. Vivió en obediencia, vivió perfecto. Eso significa, desde la perspectiva bíblica, vivió de manera completa delante de Dios. Caminó con Dios toda Ahora, su vida. Entonces, ahora, esa es la ahora diferencia. que dices eso, me hace mucho sentido. También sabemos que hay una promesa sobre Israel. Independientemente de lo que dices, hay una promesa. Y en base a eso, quiero hablar porque nosotros ya, tú has hecho una panorámica y las noticias nos dicen muchas cosas, pero nosotros sabemos que lamentablemente el pueblo se ha desviado y necesita volver a Dios, porque por ejemplo sabemos que en Tel Aviv se ha hecho la primera marcha gay multitudinaria. Sabemos que esos jóvenes que estaban lamentablemente en el desierto, estaba ahí, había un ídolo, pero la pregunta sería la siguiente, porque también hay un remanente que guarda la Torah, pero no acepta a Yeshua como su Mesías. Entonces muchas personas empiezan a especular, empiezan a juzgar y a decir esto le pasó por esto le pasó por aquello, como si de alguna manera la desgracia que se vivió ese día 7 de octubre estuviera justificada. Entonces, Sí. cuéntanos algo al respecto. Ningún acto terrorista puede ser justificable, ¿no? Y Dios no actúa de esta manera. Cuando Dios hace algo o permite algo, dice la Escritura que siempre el Señor habla por medio de los profetas. Y si fuera así, entonces todos nosotros somos dignos también
de sufrir el juicio divino de manera implacable, pero Dios tiene misericordia, Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte ni del injusto, ni mucho menos la muerte, el asesinato de bebés o violación de mujeres, ¿no? Tenemos un Dios de justicia y de amor. Entonces, hablar de alguna manera, asumir que porque estaban haciendo esto, porque no están haciendo esto, entonces merecen este tipo de acciones terroristas, sería confundir cuál es la voluntad de Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter, ¿no? No, y que Dios Entonces, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sí, procedan todo al arrepentimiento. es Pero correcto. entonces ahora yo quiero que me hables de historia, Katy. Yo quiero, porque yo he visto y en las redes sociales dice la gente que Israel nunca existió, que lo que existió fue Palestina, y uno dice, wow, pero ¿de dónde sacan esas atrocidades? Porque al parecer niegan la evidencia, incluso arqueológica. Y como yo sé que tú eres una historiadora y que este tema te apasiona, yo quiero que tú nos eduques a todos y nos cuentes desde dónde viene o quién fue primero, Israel o, o Palestina. Palestina, como dicen, porque definitivamente cuando entonces uno habla, las personas piensan, como tú dijiste al inicio, es muy difícil no parcializarse en estos temas, pero nosotros vamos a la Biblia. Ellos tienen, por ejemplo, el Corán, pero ese Corán no está desde los tiempos de la Biblia, es decir, el tiempo, perdón, de los profetas, de los patriarcas, es mucho antes. Entonces, me gustaría que nos hables de ahí y que nos hables del conflicto histórico y que nos traiga hasta los tiempos del emperador Adriano y todo lo demás, cuando hubo el cambio de los nombres, por favor. Claro que sí. Las tensiones entre los árabes y los hebreos permanecieron por siglos, una vez que se estableció Israel en su territorio. Tuvieron un breve periodo de unidad, unos 300 años en el periodo de los jueces, unos 120 años en el periodo de los tres reyes, Saúl, David y Salomón. Israel después se divide, como conocemos en la historia bíblica, en dos reinos. El reino del norte se le conoce como el reino de Israel y el reino del sur es el reino de Judá. En el reino del norte se queda Jeroboam, uno de los generales de Salomón, y en el sur se queda Roboam, el hijo de Salomón. En el norte se queda la capital Samaria y en el sur se queda la capital Jerusalén. Después comienza un periodo de apostasía para Israel, empiezan a adorar ídolos, es una de las razones de la división. Salomón permitió que todas sus esposas metieran ídolos y dioses y adoración pagana al territorio de Israel, y esto trajo como consecuencia invasiones, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, que van a tomar la tierra prometida, la van a conquistar y los hebreos van a ser súbditos de todas estas naciones, van a disfrutar periodos muy cortos de independencia y en algunos casos van a vivir las deportaciones. En el año 722, los asirios se llevan cautivos al reino del norte y el reino del sur, unos 100 años después, va a ser enviado cautivo a Babilonia. Después van a regresar con Nehemías, con Esdras y con Zorobabel para reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. Cuando llegamos a la Edad Media, surge una nueva religión de entre los hijos de Ismael. Ahora la conocemos como el Islam. Un ángel o un demonio, lo voy a decir así porque la escritura dice que si escuchamos un evangelio distinto, ya fuera por boca de un demonio o de un apóstol, lo tomemos como algo demoníaco, lo dice en los evangelios. Este ángel o este demonio le da una nueva revelación a Mahoma o Muhammad. Muhammad es un participio pasivo masculino del verbo hamadá en árabe, que significa alabar, y Muhammad ibn Abd Allah nació en la ciudad de la Meca, en Arabia, alrededor del año 570 después de Cristo. A una edad muy temprana se convirtió en un comerciante exitoso. A los 40 años, mientras meditaba en una cueva, Muhammad, dice la leyenda, que recibió esta primera revelación de su Dios, Alá, que no es el mismo Dios de Abraham, aunque desde la perspectiva de lingüística en cuanto a cognados suena muy parecido a Elohim, Eloah, básicamente. Eso me parece muy interesante, Katy, porque muchas personas dicen que Alá es Dios. Es decir, muchas personas dicen que el Dios que nosotros adoramos, al que alabamos, es el mismo Alá. Y es muy bueno que expliques esto. Y también me llama mucho la atención que la religión del Islam inicia 580 y pico años después de Cristo. Entonces, no entendí. El profeta Es viene correcto. también después de Cristo.
hablando de, sí, de casi 6 siglos después de la venida Y de entonces, Cristo. esto es comprobable, esto lo encontramos históricamente hablando. Ah, ¿Tenemos cómo comprobar esto? absolutamente tenemos históricamente, el mismo Islam sabe en qué año nació Muhammad y en qué año a qué edad comienza a tener estas revelaciones y se establece la religión Y del entonces, Islam. cómo se explica que ellos entiendan, ellos que vinieron después, tiempo y tiempo después, siglos después, cómo se explica que ellos se crean a sí mismos que son, ¿verdad?, los benefactores o que son los primogénitos o que son los que tienen la verdad cuando ellos vinieron tanto tiempo después incluso de Yeshua. Bueno, honestamente, podría darles una sesión de 2 horas explicándoles el origen del Islam. Realmente el origen del Islam está muy asociado a la Iglesia romana, católica romana. Realmente fue un intento de la Iglesia católica romana para terminar también con los judíos. Entonces, ustedes observen, hay muchísima información que ustedes pueden investigar con respecto al nombre de su madre, a los nombres que aparecen en el Corán, a las mismas historias que están en el Corán, que de alguna manera pertenecen también a la doctrina romana, mucho que tiene que ver con la tradición también católico-romana. Entonces, cuando observamos esas cosas, nos damos cuenta que se desarrolla una religión que tiene mucha conexión con la Biblia, pero de alguna manera separa al pueblo árabe y le da una promesa nueva, ¿no? Ustedes van a ser los hijos de la promesa ahora. De alguna manera, todas estas enseñanzas del Islam están en franca oposición a lo que dice la Escritura. Y todas estas revelaciones que recibe Mahoma fueron compiladas en este libro sagrado que conocemos como el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Muhammad enfrentó la oposición de líderes políticos, de líderes religiosos en la Meca, y en el año 622 después de Cristo emigró a la ciudad de Yatrib, que posteriormente se va a conocer como Medina, en un evento conocido como la Hegira, que marca el comienzo del calendario islámico. En Medina, Muhammad consolidó su posición como líder religioso y político y durante los siguientes años lideró campañas militares en defensa del Islam. Se convirtió en un líder, en el líder de lo que se conoce como el primer Estado islámico en expansión. Por ahí del año 630, Muhammad regresa triunfante a la Meca, purifica la Kaaba, que originalmente es un meteorito adorado desde la antigüedad por los árabes politeístas preislámicos, y se considera que contenía hasta 360 ídolos. Es el lugar que ahora es el lugar sagrado para el pueblo islámico. Es el santuario principal para el pueblo islámico. La Meca. Sí. Okay. Muhammad murió en el año 632 después de Cristo en Medina. Obviamente su legado perduró en lo que conocemos ahora como el Islam. El Islam no es una religión unida, tiene dos divisiones muy importantes. Una es el Islam sunita y el otro es el Islam chiita. Son dos ramas principales y tiene subdivisiones, ¿no? Tiene también, el Islam sunita representa la mayoría, alrededor del 85 y 90% de los musulmanes. Siguen la tradición de lo que enseñó el profeta Muhammad, aceptan los 4 primeros califas como líderes legítimos. Por otro lado, la división chiita constituye una minoría significativa, aproximadamente entre el 10 y el 15%. Los chiitas creen que el líder legítimo debería ser alguien de la familia del profeta, comenzando con Ali, y reconocen 12 imanes sucesivos. Existen otras subdivisiones y grupos minoritarios como el Ibadí en Omán, el Hayirismo, con creencias distintas sobre la sucesión de líderes, el Sufismo, una corriente que es mística dentro del Islam, que busca una relación más profunda con Dios. Ahora, si hablamos del territorio, después de la expulsión de los judíos de Judea, tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, por las hordas de Tito, el pueblo judío quedó esparcido entre las naciones, mientras se formaban nuevos imperios. Dos ramas surgieron del Imperio Romano, el Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino. A la caída de Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino, surge lo que ahora conocemos como el Imperio Otomano. El núcleo original de lo que se convertiría en el Imperio Otomano se encuentra en Anatolia, una región de la actual Turquía. Un líder militar
y gobernante llamado Osman, también conocido como Osman I, se destacó por su habilidad en la conquista de tierras y en Anatolia a finales del siglo XIII. Después de la muerte de Osman I, su hijo Orhan continuó la conquista y expandió el territorio otomano. La expansión del imperio se basó en la conquista militar, no muy distinta a lo que están intentando hacer ahora los terroristas de Hamas, ¿no? Se basó en guerra, en asesinato, en violaciones y consolidan su territorio a lo largo del siglo XIV y el siglo XV. Estamos hablando de la Edad Media. Uno de los eventos más significativos en la historia del Imperio Otomano fue la caída de Constantinopla, como les decía. Esto sucede en 1453, razón por la que después Cristóbal Colón va a empezar a emprender también su viaje, porque al cerrarse el paso de Europa hacia el oriente, a los europeos les encantaban las sedas y las especies del oriente. Al cerrarse el paso, que era el único paso que había en Constantinopla de Europa hacia el Medio Oriente, entonces necesitan encontrar nuevas rutas. Y entonces tenemos la historia de Marco Polo y más tarde la de eh, Cristóbal Colón. Bueno, cuando cae Constantinopla, el líder otomano Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, capturó la ciudad que había sido capital del Imperio Bizantino, y esto marca el final del Imperio Bizantino y el comienzo de la preeminencia otomana en la región. Después de la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano continuó expandiéndose a lo largo de Europa, de Asia y de África bajo el reinado de líderes como Suleimán el Magnífico. El imperio alcanzó su apogeo en el siglo XVI y se convirtió en uno de los imperios más extensos del mundo. Y este imperio continuó existiendo hasta su desintegración a principios del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, fue reemplazado por la República de Turquía en 1923, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal. La historia del Imperio Otomano abarca más de 600 años y dejó una huella duradera en la historia, la cultura y la región del mundo entero. Eso incluye hasta los hispanos. Tenemos más de 4.000 palabras árabes en nuestro idioma, debido a que el Imperio Otomano alcanzó la región de Sefarad y por 100 años estuvieron en esa zona del mundo. Ahora, el 1 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional Turca abolió el cargo de sultán, dándole el último golpe al ya moribundo Imperio Otomano, una de las mayores superpotencias que la humanidad ha conocido, y aquel día culminaron aproximadamente 600 años de historia y nació la República de Turquía que conocemos actualmente. Ahora, la dinastía Osmanlí, la familia gobernante del imperio desde su fundación en 1299 hasta su disolución, llegó a expandirse a lo largo de 3 continentes, en lo que ahora conocemos como Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios que después les voy a explicar por qué se llaman palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, parte de Arabia Saudita, la costa norte de África, muchos otros países como Albania, Chipre, Irak, Serbia, Qatar, Yemen, también todos fueron parcialmente o totalmente otomanos. Toda la región que alguna vez fue Israel, después de la caída del Imperio Otomano, quedó en manos del Imperio Británico. Entonces, jamás ha habido una nación palestina. Lo voy a repetir, jamás ha habido una nación palestina. Antes del Imperio Británico estuvo el Imperio Otomano, pero nunca una nación palestina. No hay un solo rey palestino. Nadie me puede encontrar un libro de historia donde me pueda decir el rey palestino fulanito o el presidente palestino fulanito. No me pueden encontrar una moneda palestina. No existen monumentos arqueológicos palestinos, ni monedas, ni ningún registro arqueológico de un pueblo que jamás se llamó Palestina. Entonces, ahora la pregunta es, hermana, sí, de dónde sacan que ellos estaban primero, que ese pueblo es de ellos y que Israel se lo robó? De dónde se saca toda esta información? Que está saturada todas las redes y toda la gente habla y hay tantas personas defensores de Palestina. Entonces, según lo que usted me dice, con su vasto conocimiento histórico, entonces, ¿de dónde sacan toda esta información y cómo aseveran todo esto? bueno, el nombre de Palestina fue un invento de los romanos. En el siglo II después de Cristo, los romanos que habían conquistado el Medio Oriente
cambiaron el nombre de los reinos de Judea e Israel por el de Palestina, alegando relación con los filisteos. Monedas de la época ostentan la inscripción Judea Capta. Esta es una prueba fehaciente de que así se llamaba antes de que los romanos la renombraran. Los judíos lucharon denodadamente por liberar su tierra, especialmente en el año 70 con el heroico sitio de Masada y luego en el 132 con la rebelión contra el emperador Adriano. No lo lograron y la zona fue sucesivamente conquistada por el Imperio Bizantino, los cruzados, los mamelucos y desde el 1517 el Imperio Otomano, que mantuvo su hegemonía en la zona hasta el 1917. ¿Por qué le pusieron los romanos Filistina? Porque después de las rebeliones judías, lo que querían hacer los romanos era desaparecer el nombre de los judíos de esa región. ¿Y por qué le pusieron Algo, Filistina? Porque es el nombre de los enemigos acérrimos de eso Israel, los quería, filisteos. eso quería decirle, según hemos estudiado, por lo general todos los imperios que trataron, que conquistaron a Israel, que llevaron cautivo al pueblo, ese era uno de los trabajos, el primer trabajo que hacían, hacer que el pueblo perdiera su identidad. Y con Roma pasó lo mismo. Es correcto. Roma quería desaparecer el nombre de Israel y entonces a partir de ese momento se le empieza a llamar a la región Palestina, pero no porque alguna vez hubiera existido una nación palestina. De hecho, para el siglo II después de Cristo, los filisteos ya no existían en la región. Entonces, por esa razón. Perdón, hermana, que le interrumpe. Alguien Sí, escribió sí. ahí, me parece importante, por eso voy a tratar de ver si lo puedo ver. Dice, Sí. hay que recordar que Ismael e Isaac enterraron a su padre, dato que nos indica que que su relación no era del todo opuesta. Eso lo dice Eric Daggin, algo así, no sé cómo. En el periodo, tanto en el periodo de Isaac como Ismael, sabemos que había de alguna manera contacto entre hermanos. Sabemos que Esaú tomó por esposa a una de las hijas de Ismael y a otra egipcia. Entonces había relación entre los pueblos. Los madianitas también son descendientes de Abraham, de la segunda esposa de Abraham. Sí, entonces sabemos que el de pueblo de Setura, Israel, incluyendo a está ahí en Moisés, Génesis. exacto, tenía relación con los madianitas, que también son hijos de Abraham. Al Entonces, final, toda esta hermano, todas región esas está hecha personas, de primos todos y ellos son hermanos. familia. Todos son Al familia. final, todos son familia, Todos son son familia. primos y hermanos. Ahora, Katy, ¿por qué los romanos, y pudiéramos decir, ¿verdad? La Iglesia Católica, pero ¿por qué los romanos han insistido tanto y crearon esta religión? ¿Y por qué querían desaparecer la identidad de los judíos? Es una mala interpretación de la escritura. Realmente para eso tendríamos que remontarnos al periodo de Constantino. Ya. Constantino aborrecía a los judíos. Por ahí del año 235 después de Cristo, Constantino llega al poder y se da cuenta que para que él pueda tener la hegemonía del gobierno necesita de alguna manera unificar la religión. Y entonces decide paganizar a los cristianos y cristianizar a los paganos, haciendo un concilio, el famoso concilio de Nicea. Y entonces ahí comienza de alguna manera un secuestro de la fe cristiana por un pagano. Este Constantino jamás se convirtió. Constantino siempre fue mitraísta, él siempre adoró al sol. Lo bautizaron a fuerzas en su lecho de muerte. Pero Constantino nunca se convirtió, pero él entendía que la religión era muy poderosa para poder controlar y él se autonombra el primer papa, de alguna manera, el primer líder religioso. Y de ahí va a surgir esta imagen del papa como un emperador, pero ahora religioso, no solamente político. Entonces, de alguna manera, el desaparecer del cristianismo, todo rastro que pudiera tener del judaísmo, fue una de las razones por las que se empiezan a desarrollar estos concilios y se empieza a desarrollar doctrinas que tienen que ver más con el reemplazo de los gentiles espiritualmente que el entender que hemos sido injertados, que es lo que claramente Pablo explica en Romanos 9, en Romanos 11 en Gálatas 3 o en Efesios Sí. capítulo 2. Eso es importante que lo digas porque en ninguna parte está la teoría del reemplazo. Y cuando tú escuchas personas decir que no te creas tú que es Israel, no, porque nosotros somos el Israel espiritual, sabemos que ambos pueblos, tanto los gentiles como los israelitas, los judíos, tienen que volver a hacer su trabajo. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que
somos las personas que hemos creído, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, de este lado del mundo, que somos ahora nosotros reemplazados y que somos el Israel espiritual. Eso es algo que lamentablemente se ha ido repitiendo muchísimas veces y mucha gente cree que es así. Así es, jamás el Señor ha desechado a su pueblo. No ha desechado a su pueblo, está esperando que todo su pueblo proceda al arrepentimiento. Y cuando los gentiles entre las naciones nos unimos al pueblo de Dios por fe, entonces se está cumpliendo la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, este es el plan de Dios por las edades. No, no que hubiera dos pueblos. Siempre el Señor está invitando a los que están fuera a unirse a su pueblo. Es la historia del Éxodo. En el Éxodo vemos lo mismo. Cuando Israel salió de Egipto, salió una multitud mixta. Y a todos ellos, y mixta digo, había africanos y había egipcios que estaban dentro del pueblo de Israel, que se unieron a Israel, y a todos ellos Dios los llama Benei Israel. A todos ellos los llama hijos de Israel. Los hijos de Israel son todos aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que cumplen responsablemente este propósito por el cual fueron creados. Entonces, Entonces, desde la salida de Egipto. entonces, ¿cómo comprobamos arqueológicamente que esa información que das de la historia de que nunca se llamó Palestina, sino que fue primero Canaán y luego Israel? ¿Qué evidencias arqueológicas tenemos que pueden corroborar eso? Bueno, sabemos, hay rosetas y hay piedras antiquísimas que nos prueban que esa región siempre se llamó Canaán. Ese es el nombre original de esa región. Estas rosetas antiguas procedentes de esta región de Israel nos prueban además el nombre del Eterno, el Yud Hei Vav Hei, el tetragramatón, nos prueban el nombre de Israel y el nombre de la región, el nombre de la región como Canaán. Por ejemplo, la piedra moabita contiene toda esta información que nos prueba arqueológicamente cuál fue el nombre de esta región y quiénes vivieron ahí. En esa región vivió Israel hasta que fueron expulsados por los romanos, pero eso no significa que ese pueblo, que la tierra se quedó desierta de judíos. Siempre hubo un remanente de Israel de entre los judíos viviendo en esa zona, razón por que hasta el día de hoy tenemos judíos que tienen registros históricos de su ascendencia casi por 1000 años, y tenemos samaritanos que viven en esa región, que han permanecido en esa tierra de manera ancestral. Entonces, tenemos evidencia arqueológica del nombre de ese lugar y no tenemos ningún registro arqueológico de ninguna nación que jamás se llamó Palestina. Nación. Sabemos que los romanos, en este intento de borrar el nombre de Israel, le pusieron a la región así, pero quienes estaban viviendo en esa zona fueron, obviamente, judíos. Ahora, cuando llegamos a 1917, cuando el Imperio Británico ocupa la región que ya se llama así Palestina, pero que no había ningún pueblo que se llamara así. Realmente en esa región abarcaba, o también la población que abarcaba en esa zona era el pueblo jordano. Realmente lo que estaba ahí eran los jordanos, un país que los ingleses ayudaron a crear, no que existía. La Jordania lo crearon los ingleses, ayudaron a los árabes a crear, en su afán de lucha contra el Imperio Otomano, crean el país Pero Jordania. eran Si ustedes han árabes, leído, pero ellos eran árabes. ellos eran árabes. Okay. Entonces, ustedes han leído la historia de Lawrence de Arabia, pues, si no vean la película, para que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando. Y entonces, acogiéndose a su identidad, empiezan a hacer a formar un grupo que no existía, que van a llamarse los palestinos. Cuando los judíos son casi desaparecen a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tras la declaración de Balfour en 1916, si no me equivoco, en la que de alguna manera se proclamaba este intento de que los judíos tuvieran un territorio, un lugar donde pudieran ir a esconderse porque estaban siendo perseguidos por toda Europa desde el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y podemos rastrear persecución de los judíos en toda la historia, pero podemos saberlo en 1492
fueron expulsados de España, y luego tenemos la expulsión y los pogroms en Rusia, y tenemos después la persecución húngara, y después tenemos la persecución de los nazis en Polonia, en Austria, en Alemania. Bueno, en 1948 se declara el establecimiento por los ingleses de este territorio que ellos controlaban como un territorio para los palestinos o los jordanos y para los israelitas. Obviamente, inmediatamente que se hace esta declaración de independencia de Israel, los árabes que viven en esa zona le declaran la guerra también a Israel. Acogiéndose a su identidad y al clamor de los líderes palestinos, en 1968 declararon que Jordania es Palestina. Pero esa zona de Jordania no existía hasta 1968. Esa zona era Jordania. Y Palestina es Jordania. En 1970, miles de palestinos intentaron instalarse en ese país, cuyo gobierno no solo no los acogió, sino que masacró a más de 100,000 de ellos en una operación que pasó a la historia como Septiembre Negro. O sea, la gente no conoce la historia y por eso piensa que entre los árabes se tratan muy bonito, pero Es en decir, este momento, ellos también se viven matando entre ellos mismos. exactamente, en este momento, cuando está la guerra a todo a todo vapor en Palestina, por lo que acaba de suceder este 7 de octubre, Israel le dice a los palestinos que se vayan al sur porque van a invadir esa zona, porque van a destruir toda la zona militar de los palestinos. De los de Los jamás, egipcios, de los jamás. egipcios no les abren la Sí, no, frontera. O no sea, le se abren. llaman hermanos, pero no se abren la frontera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En 1947, cuando la ONU, con el fin de brindar una solución tanto para judíos que anhelaban retornar a su tierra ancestral, como para los árabes de la región, jordanos, un pueblo inventado por los ingleses, que tampoco existía, emiten la resolución 181, según la cual se divide el territorio entre las dos partes. Los judíos aceptaron el Estado de Israel y los árabes rechazaron completamente. Y entonces empieza este conflicto cuya solución debería ser un acuerdo para crear un Estado palestino de un pueblo que no existe, básicamente son jordanos o árabes, al lado de Israel. Y entonces, nuevamente, nos vamos a la declaración de Balfour de 1917, en esta maniobra británica, intentando eh, derribar el Imperio Otomano, que estaba siendo derrotado. Sus dominios iban a ser prolijamente amputados y explotados por los vencedores, Gran Bretaña y Francia. Un año antes, los gobiernos de estas dos potencias europeas habían alcanzado un acuerdo secreto para que una vez que derrotaran la alianza militar entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, se dividieran las provincias árabes de los otomanos. Entonces, todos estos pueblos no existían antes. Cuando hablamos de toda esta región, Irán, Irak, todo esto fue Imperio Otomano por 6 siglos. Y una de estas provincias era justamente lo que se llamaba Palestina. Pero nunca hubo pueblo palestino, todos eran árabes y después se les va a llamar jordanos. Y los residentes judíos, residentes en Europa, eran incesantemente víctimas del antisemitismo que se presentó desde Rusia hasta Portugal. Eso es algo importante que te quería preguntar. Hay alguien que preguntó qué es sionismo y me gustaría que pudieras responder primero qué es antisemitismo y luego qué es sionismo para educar a las personas que ya han hecho esa pregunta varias veces. Bueno, el antisemitismo es un nombre que se le da a este deseo de alguna manera desaparecer de la faz de la tierra a los judíos. Es muy interesante, bueno, el término Sem viene de Shem, uno de los hijos de Noé, de donde viene el pueblo de Abraham. Abraham es descendiente de Shem y por esta razón es semita. Entonces realmente todos los arameos, los árabes, los que vivían en la región ugarítica y los hebreos, todos son semitas. Entonces, cuando hablamos de antisemitismo, deberíamos incluir también a los árabes. Entonces, es muy extraño que entre ellos mismos haya antisemitismo porque ellos también son semitas. Okay. El sionismo surgió en la era de Lord Rothschild, que había comprado tierras para otorgarle a los judíos europeos un lugar para que pudieran colonizar la tierra de Israel, que era inhóspita, era una tierra baldía, sin agua y sin vida.
Ujú. aunque había existido una milenaria población judía y una población árabe. La realidad es que la tierra estaba en ruinas para ese momento histórico. Ha quedado vacía la tierra y conocemos la historia. El pueblo judío sin Estado fue víctima directa y casi exterminada por la máquina nazi, empoderada por Adolfo Hitler, que los iba a despojar de todas sus pertenencias y los iba a enviar a campos de exterminio, campos de concentración. Podemos rastrear el entrenamiento de los nazis también a los terroristas árabes. Por cierto, podríamos también hablar de eso. Hitler exterminó hombres, niños, ancianos, a lo que se conoció como la solución final, en lugares deshumanizados como los campos de concentración de Auschwitz. Fueron necesarios 30 años más después de la declaratoria de Balfour para que en 1947 la ONU recién creada declarara la creación del Estado judío en Israel. La mayor potencia imperial de la época, Gran Bretaña, ratifica su apoyo desde la declaración de Balfour, pero no fue algo que esta declaración no fue legal hasta, obtuvo el peso legal hasta la declaración de la ONU, la declaración 181 de las Naciones Unidas. Ok. Entonces, históricamente no podemos hablar un derecho territorial histórico de ninguna de las partes. La pregunta es, ¿merecen los judíos vivir ahí? ¿Merecen los árabes vivir ahí? Todos los pueblos de la tierra somos inmigrantes de alguna manera y todos deberíamos tener derecho a la vida y a no ser perseguidos. Por esta razón no podemos ser parciales ni para un lado ni para el otro. Por supuesto no podemos tolerar el terrorismo y la muerte de mujeres, niños o la violación. No, esto no es forma Katy, de ninguna eh, a manera raíz de, de vivir. a raíz de todo lo que está pasando, ¿por qué la iglesia de este tiempo tiene que estar muy pendiente a lo que está pasando en Israel? Porque algún día va a regresar el Rey de Reyes. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene derecho a decidir a quién le pertenece la tierra? ¿Israel, Estados Unidos, las Naciones Unidas? ¿Cómo podemos decidir, no? ¿Por ocupación, por guerra, por lo que la historia reclama? Cuando la palabra de Dios habla con autoridad, esto se convierte en la última palabra. Dios tiene mucho que decir acerca de la tierra y de los hijos de Israel en su revelación sobrenatural que conocemos como la Biblia. Ahora, el pecado, la desobediencia y el exilio de Israel nunca anularon el pacto de Dios con su pueblo escogido, ni tampoco abrogaron nuestro derecho. Ya aquellos que hemos sido injertados al pueblo de Dios, también nuestro derecho a la tierra de Israel. Ahora la pregunta es, ¿anhelamos ese pedacito de tierra o anhelamos la Jerusalén que va a descender del cielo? El problema es que a veces ponemos mucho énfasis en la tierra y Ujú. no pensamos que Dios tiene un proyecto y un plan. Todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios estamos en exilio de la tierra y es temporal. Y Somos con todo extranjeros y esto, advenedizos, todos ¿verdad? somos extranjeros y advenedizos. Y con todo esto estamos en la tierra de nuestros enemigos. Entonces, Y, y eso significa que podríamos, Dios no nos ha desechado aún a nosotros, que estamos a la amén, distancia, que eso es estamos maravilloso. lejos. Podríamos decir que esto que está pasando, porque entonces mucha gente ha iniciado con el temor y quería preguntarte, con lo que está pasando en Israel, escuché a algún predicador decir que ya todas las profecías estaban cumplidas. Entonces quiero hacerte dos preguntas en una. ¿Están cumplidas todas las profecías y lo que está pasando en Israel es el inicio del fin? Todas las profecías no pueden estar cumplidas porque si no tuviéramos palabra, si ya no hubiera palabra profética, no sabríamos cómo vivir. Definitivamente hay mucha parte de la profecía que está por cumplirse, y que necesitamos observar y necesitamos aprender. Necesitamos leer Joel, necesitamos entender Oseas, necesitamos entender Apocalipsis, necesitamos entender Daniel, lo que dice Isaías. Dios no cambia. La profecía no se trata de cuándo sucedió la profecía. La pregunta siempre que estudiamos profecía es no cuándo va a
suceder, sino cuándo se va a repetir. La profecía es cíclica, se repite una y otra vez y tenemos que poner atención a estas cosas. Entonces, ¿cuándo se va a repetir la profecía? Es la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento específico en el que estamos viviendo. Porque conforme se repite y es cíclica la profecía, podemos observar que se van cumpliendo cosas que nos acercan más al tiempo del fin. ¿Qué es lo que estamos observando ahorita? Lo mismo que dijo nuestro Mesías en Mateo capítulo 24. Se oirá guerra y rumores de guerra. Entonces, cada vez vemos más esto, ¿no? Rumores de guerra. Cada vez se acerca más el tiempo en que se levantará nación contra nación. Entonces, ya vimos una primera guerra mundial, ya vimos una segunda guerra mundial. No me sorprendería que estemos al borde de una tercera guerra mundial. Si se levanta Irán contra Israel, lo más seguro es que se va a levantar Estados Unidos. Si se levanta Estados Unidos, se van a levantar todos los pueblos árabes de alrededor. Y entonces esto puede convertirse en una catástrofe mundial. Y por esta razón tenemos que tener los ojos abiertos, porque Dios no ha invalidado su pacto, porque el Señor siempre se acuerda de las promesas que hizo en la antigüedad, cuando el Eterno sacó a Israel de Egipto. Pero también dice, yo he puesto mis ojos en las naciones para ser su Dios. Entonces, Moisés específicamente profetizó que Israel experimentaría un tiempo de obediencia y bendición en la tierra prometida, seguida de un periodo de desobediencia temporal y de exilio de la tierra, seguido por un tiempo de restauración espiritual. Entonces estamos esperando también la restauración física y de alguna manera lo que vemos que sucedió con Israel cuando regresó en 1948 debería llamar nuestra atención. Como les decía al principio, no significa que todo lo que hace el Estado de Israel como gobierno es algo que podemos aprobar o podemos decir que Dios aprueba, porque Dios no tiene partidos políticos. Entonces, desde esa perspectiva tenemos siempre que tener una mente abierta para criticar lo que es criticable, para declarar lo que está en contra de la voluntad de Dios de los dos lados. Pero, Y también, pero, también pero sí reconocer, tenemos, sí, pero tenemos evidencia histórica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de que todas las guerras que Israel como nación ganó era porque tenía a Dios de su lado. No era una batalla, de hecho, se molestó, se enojó el Señor con David cuando quiso contar su ejército, porque Dios quería que él entendiera, oye, tú has ganado estas batallas no por lo grande de tu ejército, sino porque yo he estado contigo. Y entonces, algo que a mí me preocupa es que a pesar de las desgracias de ambos lados, cuando hemos visto las declaraciones de los líderes de Israel, tanto su primer ministro Benjamín Netanyahu como su presidente y su ministro de defensa, en ningún momento hemos escuchado la palabra Dios está con nosotros. Ellos, su confianza ha sido, primero he escuchado decir en su espíritu, en su ejército y en sus aliados. Y si hemos estudiado las Sagradas Escrituras, sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor se molestaba cuando Israel hacía alianza con naciones, porque el Señor siempre ha querido que el pueblo de Dios lo tenga a Él como su único Dios. De hecho, es lo que pasa cuando el pueblo en el libro de Samuel le pide a Samuel que quieren un rey. Y Samuel, conchale, se siente triste y Dios le dice, no te sientas mal, ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. ¿Por qué pidieron un rey? Porque vieron lo que estaban haciendo las naciones vecinas. Hoy mismo vemos también, por ejemplo, ahorita hacía el comentario de que una de las marchas más grandes de los progres se hizo en Tel Aviv. Y de alguna manera, el Israel, ahora que está ahí, los gobiernos han querido congraciarse, ¿verdad?, con la política exterior de las naciones. Y hay cosas que no se les son, que espiritualmente para Israel no son permitidas, porque Dios ha sido, y es como decías en el inicio, la Torá no es la constitución de Israel, aunque debería ser. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Otra cosa, Katy, a raíz de lo que ha pasado, te comentaba antes del en vivo que vimos en la noticia también que a la prensa sí se le mostraron las imágenes crudas de lo que hoy, lo que vemos con tapado en las redes y lo que escuchamos los testimonios. Si somos sensibles y escuchamos esos testimonios, nuestro corazón se parte. Pero algunas personas están diciendo que también el gobierno de Israel está siendo genocida. Y yo digo, bueno, pero ellos, entiendo yo, están respondiendo a un ataque que se le hizo a traición. Pero, ¿qué podemos decirle a las personas que están free Palestina y como que de alguna manera no toman en cuenta? Sabemos que hay inocentes de ambos lados, lamentablemente. En una guerra eso pasa.
que siempre va a haber inocentes de ambos lados. Pero lo que hicieron el día 7 de octubre fue una masacre, algo que no se puede contar, fue algo que fue a traición, fue algo espantoso. Hay testimonios ahí, incluso en las redes, algunas páginas judías han subido testimonios de los mismos secuestradores que ya están presos, ¿verdad?, por el gobierno israelí, y cuando le hacen preguntas y ellos dicen cuál era el plan, que era atraparlos, matar, incluso una nota de voz de WhatsApp donde uno de los terroristas le dice a su papá, papá, maté 10 judíos, y uno se horroriza porque aunque nosotros hemos escuchado estas cosas en la Biblia, uno no puede creer que estén pasando y que somos testigos, aunque sea a distancia, de lo que está pasando. Entonces, cuando escuchamos a las personas decir, no, Free Palestina y todo lo demás, ¿qué pudiéramos decirle a la luz de la palabra a esas personas? Palestina necesita ser libre de jamás del terrorismo y de una forma de pensar que lo aleja del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Necesitamos rogar a Dios por la libertad de un pueblo que necesita conocer al Dios verdadero. Israel, los judíos, la casa de Judá necesita conocer a su Mesías, necesita volver al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque podemos tener una religión y eso no significa que la religión nos acerque a Dios. Cuando estemos delante del rey, no vamos a poder presentarle nuestra declaración doctrinal y esperar que así nos reciba. Lo que la escritura nos dice es que lo único que va a poder salvarnos es la relación que tenemos con el Mesías y que por medio de él entonces podemos producir fruto digno para Dios. Hay una responsabilidad del pueblo de Dios que está entre las naciones, que conoce la verdad, que conoce todo el evangelio, por llamar a la casa de Judá al arrepentimiento también. En Israel tenemos esta idea, ¿no?, de que los judíos guardan la Torah, pero la realidad es que los judíos guardan la Mishnah y el Talmud y el Zohar, y eso no es la palabra de Dios. O sea, la casa de Judá también tiene que ser llamada a volver a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no formarnos bandos o no estar del lado de un bando, porque esto no sería bíblico. La escritura nos llama a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos persiguen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De qué postura, de qué lado nos colocamos. No podemos estar del lado de terroristas que cometen actos inhumanos, y no podemos estar también del lado de gobiernos que puedan ser corruptos en muchos sentidos. No es lo mismo una respuesta de guerra a un ataque terrorista. No es lo mismo. Entonces tenemos que también ser equilibrados en eso. Te aseguro que si mi país, México, lanzara 1,500 misiles de la frontera de Monterrey a Estados Unidos, no existiría México, ¿no? O sea, y este asunto es que Israel debe responder equilibradamente, no sé qué palabra están usando ahorita en los medios, Sí, ¿no? sí. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué deben hacer? Y contar cuántos decapitaron y decapitar el número de personas que decapitaron los terroristas. Deben violar el mismo número de mujeres que violaron los terroristas. Ese tipo de respuestas de los medios me parece tan ridícula, tan fuera de lugar, que no existe tal cosa como una respuesta equivalente a un acto terrorista. Es simplemente una respuesta de guerra para proteger a sus ciudadanos. Lo que tenemos que observar es que jamás usa a sus ciudadanos como escudos, y utiliza a sus ciudadanos para proteger sus misiles, e Israel va a usar misiles para proteger a sus ciudadanos. Ahí sí veo una gran diferencia. Sí, y Entonces, en eso incluso tenemos que tener tenemos que cuidado. tener en cuenta que jamás como organización recibe mucha ayuda internacional, que muy bien pudiera usarla para construir hospitales para su gente, pero en cambio a esto la utilizan para fabricar cohetes para atacar a Israel. Absolutamente. O sea, toda la ayuda humanitaria se utiliza para venderla en el mercado negro, entre la élite. El cemento lo usan el cemento que llega para construir casas, lo usan para construir túneles, para realizar actos terroristas. No construyen, no hay nada de infraestructura. O sea, si Israel les corta el agua y la electricidad es porque en los casi 20 años que han estado en el poder, jamás no han levantado una sola planta eléctrica,
no tienen planta de desalinización del agua y tienen que depender de los vecinos israelitas. Entonces, Es otra mentira es que Israel los tiene como en apartheid separados. Más de 20,000 palestinos todos los días entran a Israel para trabajar. Incluso se cree que muchos de ellos fueron los que dieron los datos específicos, porque se dice que ese ataque ellos tenían más de un año preparándolo, y se cree que muchas de esas personas a las que Israel de buena fe le permitió entrar a ganar, a trabajar, dieron los datos de dónde estaban los kibbutz y de cuántas personas había en ciertos lugares y cuántos estaban armados para ellos poder perpetrar este ataque. Pero otra cosa también a resaltar es que cuando nosotros vemos a este lado del mundo, por ejemplo, yo he escuchado a algunos predicadores decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que ya está empezando en Israel y que la iglesia no va a pasar por eso. Yo entiendo como que no han leído bien Mateo 24, porque el mismo Mesías ahí está diciendo, y después de aquellos días. Entonces, ¿qué podemos decirle? Porque la gente, entonces cuando tú le das ese versículo, te tiran abajo, Primera de Tesalonicenses, donde dice que seremos arrebatados y todo lo demás. Y entonces es como si creáramos dentro del mismo pueblo una confusión, y están los que de este lado consideran que sí, va a haber la tribulación, que el pueblo la va a pasar, y del otro lado los que dicen que la iglesia se va a ir y que el pueblo no va a pasar por la tribulación, y que como Israel es el reloj, ¿verdad? El reloj de Dios, tendríamos que ver que ya ahí está empezando y que el fin empieza. Entonces vamos a empezar a desaparecer según esa teoría. Sí, la escritura dice que hay un harpazo, y esta palabra harpazo se puede traducir como arrebatamiento. ¿De qué nos va a salvar Dios o de qué nos va a arrebatar? De este cuerpo, porque nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero no es ni secreto, no es algo privado, y es algo que sucede aquí en la tierra. Y dice la escritura que primero es la resurrección de los muertos. No precederemos, es decir, aquellos que seamos transformados, que todavía quedemos, no precederemos a los que murieron. Entonces, primero es la resurrección, después es el arrebatamiento o el jarpazo, esta renovación del cuerpo, porque este cuerpo no puede entrar al reino. Y después viene la venida de nuestro Mesías. Y justo como lo mencionas en Mateo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es necesario que haya tribulación. Y si leen completo Mateo 24, habla de guerras, de un gran engaño, habla de hambre, de persecución, de tribulación, y después es la venida de nuestro Mesías después de la resurrección. Entonces, Daniel capítulo 12 dice lo mismo. Entonces, Katy, dice la palabra también que todas las naciones se pondrán en contra de Israel. Al principio, cuando el día 7, cuando salió la noticia de todas esas atrocidades que fueron muy lamentables, vivimos muchas naciones, todo el mundo a favor de Israel, todo el mundo, todo Israel, pero ahora la cosa se ha volteado y hemos visto manifestaciones y marchas en todo el mundo, las personas apoyando a Palestina y todo eso. Entonces, la pregunta sería, que alguien me dijo, por favor, no dejes de preguntarle eso. Es el tiempo de que ahora ya empiece a tener cumplimiento esa profecía de que todas las naciones se pongan contra Israel, ahora que Israel está respondiendo al ataque. Tenemos que recordar esto. ¿A qué Israel nos referimos? ¿Nos referimos al Estado de Israel o a todo el pueblo de Israel? Entonces, cuando un creyente entiende que su fe en el Mesías de Israel lo ha injertado en el pueblo mismo de Israel, que lo ha convertido en linaje de Abraham, lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Efesios capítulo 2 dice que somos conciudadanos de Israel, miembros de la familia de Dios. Entonces hemos sido injertados en Israel, convertidos en linaje de Abraham. Literalmente la palabra linaje en griego es sperma, como si fuéramos hijos biológicos. Entonces tenemos que reconocer que estamos recibiendo todas las bendiciones y todos los privilegios de Israel, todas las responsabilidades, pero eso también nos convierte en blanco de los enemigos de Israel. Cuando habla la escritura de tribulación de aquellos días, es para todo Israel en todo el mundo, no solamente para los que están en ese pedacito de tierra que llamamos ahora Palestina o que llamamos la tierra de Israel. Y eso es algo muy importante, porque en días pasados me compartió el pastor Junior Sánchez, que es de nuestra congregación, me compartió unas imágenes de muchos cristianos huyendo de Armenia, porque los musulmanes les habían cortado todos los servicios básicos. Entonces, esa noticia no se ha publicado mucho, pero también nosotros
el pueblo que está buscando a Dios, que se considera injertado en el olivo natural, también va a sufrir persecución. Pero también algo más que quería compartir es que, alegar a esto, es que los romanos que hicieron este monstruo, si se puede llamar de alguna manera, que crearon este monstruo, eso se ha vuelto contra ellos mismos, porque la idea de ellos no solamente es exterminar judíos, también todos los infieles, y entre ellos están los católicos, los evangélicos, los protestantes, todos estamos incluidos ahí entre los infieles. Exactamente, porque este es justo el punto. Se nos ha olvidado que el Israel de Dios está en todo el mundo, no solamente en un pedacito de tierra. El Israel de Dios es extranjero entre las naciones. El Señor está llamando a su pueblo de todas las naciones de la tierra. Y por esta razón, esta persecución no va a ser local. Esta persecución va a ser en todo el mundo. Entonces, cuando vemos lo que está pasando ahí, solamente es un reflejo de lo que vamos a ver en todo el mundo. Va a haber persecución en todas las naciones de la tierra y en particular tenemos que observar lo que los hijos de Ismael hacen con los cristianos en todas partes del mundo. Vean lo que está pasando en Europa, vean lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Canadá. Pongan atención. Se está estableciendo la ley de Shahira en lugares occidentales donde había libertad religiosa. Y ahora, donde ni siquiera pueden entrar policías o pueden caminar cristianos en países como Francia, porque los hijos de Ismael están estableciendo una nueva ley local. Y eso va a pasar en todas partes del mundo. La persecución no es en una sola región del mundo. Los hijos de Dios, los hijos de Israel están en todas partes del mundo y eso nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Entonces, si abrimos los ojos, nos damos cuenta que a veces los que creemos, entendemos que hemos sido injertados en Israel, seguimos en nuestra mente teniendo esta teología del reemplazo, pensando que son solamente los judíos los que van a recibir persecución. No, somos todos nosotros. Todos nosotros. Lo dice claramente Apocalipsis capítulo 12. Déjenme leérselo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 dice, y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? Que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es Israel? El hijo de la mujer. Se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, perdón, la mujer es Israel, el hijo es el Mesías, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y luego dice el versículo 17, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, Israel, todo Israel en todas partes del mundo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto de la descendencia de ella. Una parte ya está siendo atacada, lo estamos viendo en este momento, pero el resto, ¿quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Eso somos todos nosotros. O sea, ¿dónde nos vamos a esconder? No va a haber dónde escondernos. Esta persecución es para todo el mundo. El peligro es, mis hermanos, estar esperando un rapto secreto y no estar listos para la tribulación. Yo prefiero estar lista para la tribulación y que me sorprenda el jarpazo, el arrebatamiento, a estar esperando un arrebatamiento, un jarpazo y me sorprenda la tribulación. Tenemos que estar listos para los tiempos de persecución. Y los hijos de Ismael van a ir contra los hijos de Isaac, los hijos de Abraham. Esto está así. Por supuesto que también entre los hijos de Ismael va a haber un remanente. Hay muchos musulmanes que se están convirtiendo a la fe verdadera de Abraham, que el Señor les está dando visiones y se están convirtiendo y tenemos que orar por ellos, que el Señor les quite el corazón de piedra y les dé un corazón de carne. Pues tienes que amar a tu enemigo y amar al enemigo es hacerlo correcto por aquel que tiene necesidad de salvación. Entonces, ama a tu enemigo, ámalo. Ora por ellos, bendícelos y pídele al Señor que les quite el corazón de piedra, que puedan ver la luz. Viven en oscuridad absoluta, pensando que están siguiendo a un Dios que los está llamando a morir, que no han entendido que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios de luz, de amor y de vida, que olvidaron cuál era el propósito por su existencia. No nos llamó Dios a explotarnos y matarnos, nos llamó Dios a amar al prójimo y darle vida, a salvar a los demás, a tener cuidado por la vida de los demás. Katy, esta conversación está muy interesante, ya casi vamos a tener 1 hora y media, pero yo no quiero terminar sin preguntarte lo siguiente, porque lo he escuchado mucho.
y es que dicen, pero el Dios del Antiguo Testamento mandó matar a muchos pueblos. ¿De qué usted se sorprende de que están muriendo personas y ellos dicen que mueren en nombre de Alá y para ellos es un placer morir y llevarse un grupo con ellos? Si el Dios del Antiguo Testamento mandó a matar a muchas naciones y decía no perdones a los niños, no perdones a los adultos, entonces, ¿qué le podemos responder bíblicamente a esas personas? Primero tenemos que entender el lenguaje de la guerra. Tú vas a observar, por ejemplo, en el lenguaje de la guerra que se dice, no dejen nada, mujeres, niños, ni ancianos, ni nada. Y después vas a ver que esos pueblos siguen existiendo, ¿no? O sea, no se casen, por ejemplo, no se casen, no dejen a los amalecitas. Y después vamos a ver a los amalecitas apareciendo en la historia de David y después en la historia de Esther. Entonces, no fueron completamente arrasados, simplemente es lenguaje bélico. Y por otro lado, tenemos que reconocer esto. Dios es Dios y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Muerte. El Señor que quiere erradicar a aquellos que causan muerte. Tenemos un Dios de justicia. Entonces, yo no sé qué harías tú si alguien entrara a tu casa, violara a tu hermana, decapitara a tu bebé, explotara a tu papá, no sé qué haríamos, ¿no? Asumo que pediríamos justicia. Entonces, este es el mismo caso en el tiempo de los pueblos antiguos de la tierra de Canaán. Eran pueblos que eran verdaderamente violentos. Si ustedes estudian la historia de los asirios inventaron la crucifixión, los asirios inventaron el empalamiento, los asirios inventaron el despellejar a sus víctimas, Wow. la gente que salía de alguna manera perdiendo en la guerra, en la batalla. Entonces, ¿cómo crees que educaban a sus hijos? ¿Cómo crees que educaban a las siguientes generaciones? ¿Para hacer qué? Lo mismo que podemos observar que está sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza. ¿Cómo entrenan a los niños? ¿Para qué? ¿Para que sean amorosos y sean pacíficos o para todo lo contrario? Entonces, desde la perspectiva bélica tenemos que entender esas cosas. Eh, y por otro lado, observa la historia bíblica, necesitamos leer la historia completa. El Señor le dio 400 años de gracia a estos pueblos hasta que llegó al colmo la maldad de esos pueblos. Es lo que dice el texto bíblico. Le dijo a Abraham, tu pueblo va a ser oprimido por 430 años, va a haber opresión para tu pueblo, para tu descendencia. Estaremos desde el tiempo en que Dios le da la promesa a Abraham hasta que Israel va a entrar a la tierra prometida. Va a ser oprimido hasta que llegue a su colmo la maldad del amorreo, del sonzoneo y de todos los pueblos que están en esa región. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecemos la muerte. La misericordia y la gracia de Dios nos da la oportunidad de un día estar delante de su presencia. Dios siempre tuvo gracia y misericordia para el que quería arrepentirse. Lo vemos en la historia justamente de Jonás y Nínive y los asirios. Este pueblo que despellejaba a sus víctimas, A las, que y inventó el hacían, empalamiento y la y crucifixión. hacían lo mismo que hicieron estas personas, porque hay un testimonio, por ejemplo, de algo que hizo Hamas a una mujer embarazada que le abrió el vientre literal y le dieron un balazo al feto. Y los ninivitas hacían esto con las mujeres embarazadas. Por eso era que Jonás no quería ir para allá, porque sabía que eran malvados y sabía que la misericordia de Dios en ese momento, si se arrepentía, los iba a salvar. Aunque después sabemos que llegó el juicio para ellos, pero en ese momento de la predicación de Jonás hubo misericordia de parte de Dios. Correctamente. Y entonces, por esta razón, el Señor dice, el que se arrepienta, yo no quiero la muerte del inicuo, yo no quiero la muerte del malvado, el pecador, el injusto, el alma que pecare esa morirá, pero el que se arrepienta esa vivirá. Entonces, todos nosotros tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Todos los pueblos que estaban alrededor tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse al Dios de Abraham. Porque iban y la primera orden fue desterrarlos, sacarlos, se pueden ir, si se quedan va a haber guerra, pero ustedes se pueden ir. Esta es la historia antigua de todos de todos los eventos bíblicos, ¿no? Se les da la oportunidad de salir, no se quieren ir, entonces empieza la guerra. Y vamos a observar eso, las guerras acérrimas entre filisteos y hebreos y lo que le hacían a los hebreos y lo que hacían los amonitas y los amorreos y todo lo que hacían estos pueblos y cómo trataban específicamente a las niñas, a las mujeres y a los bebés.
Entonces, Eso, tenemos hay, que ser hay- equilibrados en nuestra observación con respecto a cómo eran esos pueblos antiguos y la sí. razón por la que el Señor dijo, no pueden vivir más. La paga del pecado finalmente es muerte y eso aplica para todos nosotros. A mí me sorprende, por ejemplo, aquellos que se quejan justamente del Dios que observamos de justicia en el Antiguo Testamento y tú les preguntas qué opinan, por ejemplo, del aborto y te van a decir que están a favor del aborto y Ajá. de que las mujeres tomen su propia decisión. Y mi Sí, que pregunta son es, dueñas de su cuando, cuerpo. cuando Dios actúa como Dios y ordena la muerte de alguien, eso está mal para ti, pero cuando tú actúas como Dios y decides que tú puedes matar a un bebé, eso está Esto es bien. en vivo. Me parece sorprendente, ¿no? Que tenemos no, no, no no somos equilibrados en observar esa mentalidad progresista, ¿no? Que tenemos ahora. Sí, una cosa, hermana, disculpe que estamos en vivo y se me Sí, está sí, descargando el teléfono y hasta me dio un golpe grandísimo aquí mientras no te usted preocupes, hablaba. no te preocupes. Pero algo importante que quiero también acatar, y es que me gustó el versículo que usted leyó en Apocalipsis, donde dice, y déjeme decirle que tenemos una audiencia que está ahí fija, somos más de 100 y están ahí, están muy pendientes. Gracias por eso. El tema de verdad es muy interesante y usted lo explica de una manera magistral. Cuando usted leía en Apocalipsis que dice que venía a hacer guerra contra la mujer y la descendencia de esta, y dice, los que guardan los mandamientos. Y entonces eso me hace pensar a aquellos que dicen que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Y lo toman ese versículo para no querer guardar mandamientos, para decir que Shabbat y las fiestas han sido abolidas y que incluso he escuchado a aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, cuando no han entendido que siempre ha habido gracia, porque dice la palabra en el Antiguo Testamento que Moisés halló, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces la gracia sí existía. Entonces me preocupa porque hay un gran pueblo que no guarda, no observa los mandamientos, que no celebra las fiestas y que celebra otras fiestas que son paganas. Y que cuando se enteran de que alguien está volviendo al Dios verdadero, guardando fiestas, celebrando Shabbat, tratando de guardar mandamientos, entonces lo acusan de judío, lo acusan de estar en la ley y nos acusan de tantas cosas, pero se les olvida lo que dice ahí Apocalipsis, que iba a hacer guerra contra la mujer y la descendencia de esta, y es los que guarden los mandamientos. Entonces, el que no esté dispuesto, como hemos escuchado mucho una palabra que se habla de pagar el precio, pero el que no esté dispuesto, y la voy a usar en este contexto, a pagar el precio, observando los mandamientos, celebrando las fiestas, amando y obedeciendo lo que Dios establece en su palabra, pues, como dirían en buen dominicano, que no se vista, que no va. Sí, este es el asunto que nos saltamos, por ejemplo, estos pasajes de Apocalipsis, nos saltamos Mateo 5:17, cuando nuestro Mesías dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo vine a cumplirlos. Y primero desaparece el cielo y la tierra antes que uno de estos mandamientos, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y aquel que guarde los mandamientos será llamado grande, o aquel que los que diga el más chiquito no lo voy a cumplir va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo queremos ser llamados? ¿No? ¿Queremos ser grandes en el reino de los cielos o queremos ser pequeños? Lo que no hemos entendido es este asunto de la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de la ley de Dios. Y es algo que hablamos mucho y tratamos mucho, en particular cuando estudiamos el libro de Romanos. Les invito a estudiar Romanos verso a verso, porque yo creo que eso ayuda a entender justamente este asunto, que Dios proveyó un sistema de justicia porque todos merecemos morir. Esta es la realidad, todos merecemos la muerte, todos estamos en esta línea hacia el cadalso porque merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios? Es vida eterna por medio de Yeshua. ¿Por qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque en el sistema de Dios, en la justicia de Dios, Él ofreció que un sistema sacrificial en el que en el tabernáculo se realizaban sacrificios, un sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para presentar un sacrificio especial en la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta del perdón, para purificación del pueblo. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios, como alguien tiene que pagar, el Señor dijo, ok, el inocente va a tomar el lugar del pecador. Y en este caso eran animales, pero era un sacrificio que tenía que repetirse cada año.
porque las personas volvían a pecar y porque el sacerdote también tenía que ser purificado o porque moría el sacerdote. Entonces, cada año era necesario realizar este sacrificio. Pero cuando llegamos al tiempo de nuestro Mesías, el Señor nos ofrece un sacrificio perfecto. Esta era una sombra de la justicia de Dios que nos estaba apuntando a Yeshua, Cristo, a Jesús, el Mesías de Israel. Esta es la justicia de Dios y no hay nada que yo pueda hacer para justificarme a mí mismo. Necesito que alguien tome mi lugar porque si no, yo estoy condenada a muerte. Cristo, Yeshua, tomó mi lugar en la cruz y se cumplió la justicia de Dios. Fui justificada por el regalo de Dios. Ahora, eso anula la justicia de la ley de Dios. Justamente es lo que nuestro Mesías dice en Mateo 5, 17 al 21, si no me equivoco. No, yo no he venido a abolir la ley, yo no vine a abolir, yo vine a hacerla gorda, es lo que dice esta palabra. Catalúo significa derribar, yo no vine a derribar o a destruir o a dejar sin uso la ley, yo vine a plero, vine a engordarla, vine a remozarla, a embellecerla, vine a hacerla más grande. Y tan fácil como leer completo el Sermón del Monte. Yo te digo que la ley de Dios dice no cometerás adulterio, pero hay que guardarlo desde el corazón. ¿Y cómo lo guardas desde el corazón? No codicias a la mujer de tu prójimo. En el instante en que tú la miras con codicia, tú ya estás en tu corazón cometiendo adulterio. Ahí detienes el pecado. Eso es engordar, eso es pleró el mandamiento. No lo desapareció, no lo quitó, simplemente lo llevó al corazón. Ningún mandamiento está abrogado, el Señor quiere simplemente llevarlo al corazón del hombre para que el hombre los guarde por amor a Él. Entonces, sería como él dijo en el libro de Ezequiel, que dijo que iba a escribir la ley en nuestro corazón. De eso es lo que se trata. Ahora está escrito en el corazón, ya no es en esas tablas de piedra, sino que yo lo voy a tener tan arraigado dentro de mí que yo sé que codiciar lo que no es mío es pecado. No necesito que la ley me lo diga, es que ya está en mi corazón, ya sé las cosas que debo hacer. Es correcto. Y desde esa perspectiva podemos entender, no tengo nada que ver con mi salvación, eso es justicia de Dios, no tengo nada que ver, Él hizo todo lo necesario para que yo pueda ser justificado y tengo todo que ver con mi santificación. Y por eso la Escritura nos llama a santidad, a obediencia, a guardar sus instrucciones, a vivir en la justicia de la ley de Dios, a guardar sus mandamientos en nuestro corazón para ser santos como Él es santo. La santidad es el resultado de aquel que se sabe salvado. La santidad es el resultado o es la respuesta de una vida que ahora manifiesta las obras de Dios en su vida. Nos encanta Efesios 2, 8 al 10, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pocos me pueden decir lo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por gracia, pero ahora tenemos que producir las obras justas que Dios prometió. Lo mismo que dice Santiago capítulo 2. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Por la fe fue justificado Abraham. Pero el resultado de la una fe que produjo obediencia a los mandamientos, a las instrucciones, a los estatutos de Dios. Una vida que dio evidencia de la relación que tenía Abraham. Por la fe, Abraham le creyó a Dios y obedeció. Salió de Harán. Katy, tú sabes que yo quisiera, por favor, que vuelvas a repetir el versículo de Efesios, porque como bien dijiste, mucha gente se sabe ese, que por gracia fui salva y lo dejamos ahí, es por gracia, no hay que hacer nada, pero sería bueno que tú le leas el restante. Por eso, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando, cuando se sube algún material en la plataforma, siempre le digo que para entender las escrituras hebreas hay que verla desde su correcta perspectiva, pero también usted no puede tomar un versículo para sustentar lo que usted quiere, porque no lo puede sacar de contexto. Tiene que leer lo que dice al inicio y lo que dice después para confirmar si real y efectivamente este versículo puede confirmar el argumento que tú quieres estar enseñando en esa prédica. Por favor, me gustaría que lo repitieras. Todo el capítulo 2 de Efesios es muy importante porque justamente el capítulo 2 de Efesios nos está explicando que en otro tiempo los que éramos gentiles no teníamos nada que ver con Dios, éramos hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y nos resucitó. Y nos está injertando en su pueblo. Nosotros no teníamos nada que ver con su pueblo y dice ahora,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Otra forma de decirlo en griego sería porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, para que anduviésemos en ellas. Y luego dice en el contexto, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Éramos paganos, estábamos, otra forma de decirlo, estábamos fuera de pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Literalmente había una pared en el templo de Jerusalén que decía la inscripción, hasta aquí pasan los gentiles, si tú cruzas, tu sangre está sobre ti. Es decir, bajo pena de muerte cruzas esta pared si eres gentil. Y este pasaje de Pablo nos está diciendo, el Mesías derribó esta pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La palabra que está ahí en griego es dogmas. Esta pared de mandamientos expresados en interpretaciones personales, es lo que es un dogma. Un dogma es una interpretación humana. Los judíos del primer siglo habían interpretado que había 2 años en un procedimiento de 7 leyes y un montón de cosas que tenían que cumplir los gentiles para poder aceptarlos en la comunidad. Y el Mesías dice, no, o sea, es por fe. Yo recibo al que sea de donde venga. No tienen que hacer nada más que creer, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz Hermana, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. pero eso tiende a confundir mucho a las personas, que somos salvos por fe y por gracia, porque entonces las personas entienden que no hay que guardar mandamientos porque ya fuimos salvos por fe y por gracia. Y es como usted decía, guardamos los mandamientos para mantenernos en santidad. Sabemos que por la fe y por la gracia. No soy salva por guardar mandamientos, pero porque soy salva es que guardo los mandamientos, porque es la única forma de yo poder mantenerme en la santidad, no para jactarme, sino para vivir una vida de cara a Dios, que le agrade a Dios, y también de cara al prójimo, que yo pueda comportarme como Dios espera de mí que lo haga, conforme lo que yo veo en su palabra. Por eso es tan importante entender la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de la ley. En la justicia de Dios yo no tengo nada que hacer, esto es un regalo de Dios. En su misericordia me dio, no me dio lo que yo merecía la muerte, es lo que significa la gracia. Pero el resultado de una vida de obediencia es, el resultado de una vida salvada es una vida de obediencia. Sí. Toda la escritura. ¿Y de obediencia dice qué? Obediencia a su palabra, a sus palabra. mandamientos. Nuestro Mesías dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, Juan 5, 3. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, Él me amó a mí, y entonces como resultado, yo le amo a Él. La forma quizá más fácil de entenderlo es si lo vemos desde la perspectiva de la relación matrimonial. Él es el novio. Él hizo todo lo que tenía que hacer para rescatarme y para tomarme como su novia. ¿Qué hace la novia? Se purifica. La novia se prepara para el día del encuentro, para el día del banquete de bodas. Se prepara con su vestido blanco. Y la Escritura llama a nuestra vestidura blanca las obras justas de los santos, ¿no? Y la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces, en esta maravillosa relación matrimonial, Él hizo todo lo necesario para rescatarme, y yo hago todo lo que tengo que hacer para mantenerme pura para nuestro encuentro. En esta relación de dos vías, Él hace lo que tiene que hacer. Yo no puedo hacer lo que Él puede hacer, solamente Él puede salvarme, pero yo puedo mantenerme pura por amor, no para salvarme. Nadie guarda los mandamientos para salvarse, eso no es posible. No tenemos esa capacidad de guardar mandamientos perfectamente para salvarnos. No, y si hubiese sido así, entonces no hubiésemos tenido la necesidad de un Mesías. Absolutamente. Si guardando los mandamientos nos hubiésemos salvado, no habría la necesidad de un Mesías para nosotros. Así es. No guardamos mandamientos para ser salvos porque somos salvos.
guardamos sus instrucciones, que nos hacen bien, que nos bendicen además. La ley de Dios solamente hace tres cosas. Me define lo que es pecado, me bendice o me maldice si yo no quiero obedecer. Por eso Pablo habla de la maldición de la ley, que el Señor quitó de nosotros la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó lo que yo debía llevar. Y por Pero esta razón fíjense, ahora estoy pero, libre de pero, eso, pero de la fíjense, maldición, pero no de la fíjense, ley. hermano, que lamentablemente eso lo tergiversan porque muchas personas dicen, tú estás guardando la ley, la Biblia dice que guardar la ley es la maldición, porque han tergiversado y no han podido entender a lo que realmente se refiere estos versículos. Cuando lees Deuteronomio 28, puedes ver claramente que nuestro Mesías está haciendo referencia a eso que sucedió, o Pablo está haciendo referencia a eso que sucedía cuando obedeces la ley de Dios y Dios te bendice, o desobedeces a la ley de Dios y recibes maldición. Esa es la maldición de la ley. No que la ley sea maldita, sino que hay cláusulas en la ley de Dios que dicen que si tú no quieres vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, viene sobre ti maldición. Y eso nos queda clarísimo. El que roba no va a poder dormir tranquilo. El que dice Claro. falso testimonio no va a poder dormir tranquilo. El asesino no puede dormir en paz. No hay paz para el inicuo, no hay tranquilidad, no hay plenitud para el que está viviendo en maldad. Y un día vamos a estar delante del Rey. Y quienes decimos que le amamos tenemos que haber vivido de acuerdo a lo que dijimos que creemos. Tenemos que reconocer que la fe, que la fidelidad, que el creer no es lo que decimos o lo que pensamos. Creer es lo que hacemos. Así Vamos a es. ser juzgados por nuestras obras, no por nuestros pensamientos. Entonces, necesitamos reconocer que la verdadera fe siempre produce obras dignas, fruto digno de De arrepentimiento. arrepentimiento. ¿Cómo vas a Amén. identificar si tu doctrina es buena? Por el fruto que produce. O sea, la semilla de la palabra que está en ti es el fruto que va a producir en tu vida. Si Así tu es. doctrina está torcida, ese es el resultado. Pero si en tu corazón está sembrada la palabra de Dios, el fruto tiene que ser obediencia. Aleluya. Hermana, esto ha estado maravilloso. Llevamos 1 hora y 46 minutos y ahí está la gente conectada. Pero yo creo que ha sido muy bueno, de verdad. Usted tiene mucha pasión, al igual que yo, y esas personas que están ahí también tienen pasión de aprender y de escuchar la palabra. Y no, no en vano dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que somos una comunidad que definitivamente nos gusta conectarnos. Pero yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Y para poderlo dejar colgado y que los que no pudieron conectarse puedan verlo. Pero también quiero aprovechar para que usted haga la invitación de ese congreso que tiene próximamente para Panamá, para que aproveche y invite a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Claro que sí, me dará mucho gusto si están en esa región, Panamá, Costa Rica, Colombia, Centroamérica, que les gustaría estar con nosotros. Del 5 al 7 de enero de este 2024 vamos a estar en Panamá en un congreso enseñando justamente principios de la fe y profecía bíblica. Entonces, si te gusta estudiar la escritura y te quieres apartar 3 días para conocer la palabra del Señor a profundidad y hacer estas conexiones, ¿no? Entre lo que es el principio de la fe, estos conceptos que son tan básicos como gracia, arrepentimiento, misericordia, perdón de pecados. Si podemos entender lo que significa nacer de nuevo y luego entendemos quiénes somos proféticamente, vamos a poder convertirnos en lo que llama la escritura atalayas, lo que Jeremías, Isaías o Juan el Bautista llamaban a hacer, ¿no? Preparar el camino para el regreso del rey. Y preparar el camino para el regreso del rey es tener corazones preparados, gente preparada para vivir en obediencia, que pueden ser luz a las naciones. Así que los quiero invitar para que sean parte de este evento. 5, 6, 7 de enero, Panamá 2024, para que puedas inscribirte. Entra a mi página www.katigomsf.com.mx/Panamá y vas a encontrar ahí toda la información acerca del evento, los horarios y la forma en la que tú puedes participar de esta actividad. Me gustaría mucho conocerlos personalmente, abrazarlos personalmente. Yo sé que Vanessa ya va a ir, entonces me dará mucho gusto conocerte en persona y abrazarte. Y todos los que vayan a ir, yo creo que va a ser muy especial esta oportunidad que tendremos de estudiar apartados en un lugar tan lindo cerca de la playa. El costo es mínimo solamente para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y transporte. Nada más se está cobrando, solamente tiene este propósito de ser un donativo para recuperar los gastos. Realmente es muy barato. Entonces yo quiero animarles a que si están en la zona o quieren viajar, nos encantaría conocerles y que fueran parte de esta gran
gran oportunidad para disfrutar y sobre todo para aprender y seguir creciendo. Yo quiero decirles que a los que están aquí en la República Dominicana, si usted tiene visa americana, no tiene ningún problema, solo tiene que comprar el vuelo, porque ya yo hice esa tarita. Y también, hermana, yo quiero que usted, pues ya de manera final, les dé un mensaje a los que están conectados, que están buscando al Señor, que les sirven, un mensaje de esperanza, de fortalecimiento, y a los que aún no han dado el paso de convertirse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también una palabra de aliento para que eso quede ahí y puedan... me están preguntando que cuando usted vende esa actividad va a ser aquí en RD. Sé que se está planeando algo por otra nación cercana, pero vamos a hacer algo aquí también, hermana, en el nombre del Señor. Sí, ese es mi anhelo, poder visitarles y abrazarles. Ahorita tenemos planes para Panamá, Costa Rica, Chile y Texas. Probablemente el próximo año vamos a estar viajando. La primera parte del año va a ser de mucho viaje y mucha oportunidad para conocerles, así que vayan apartando fechas, vayan, acérquense a mis redes sociales, les invito a unirse a mi página de Facebook, de Instagram, a mi canal de YouTube y con todo gusto que reciban la información. Tengo también grupo de Telegram y podamos estar en contacto y claro que sí, lo que el Señor nos permita pronto podamos estar con ustedes. Ahora Una di la palabra palabra de final. Pues esperanza. Sí. yo quiero animarte a que te atrevas a conocer al Dios de la Biblia. Si no has tenido la oportunidad de abrir tu Biblia, yo quiero animarte a que abras tu Biblia y que conozcas a Dios desde la perspectiva de un padre. A veces vamos y leemos la Biblia como si Dios fuera justamente este juez, terrible, implacable, ¿no? Y yo quiero animarte a que leas la Biblia con la voz de un padre. A veces tiene mucho que ver con el Padre que hemos tenido en esta tierra, la relación que tenemos con Dios. Así yo quiero que animarte a que abras tus ojos y reconozcas que hay un Padre bueno que te ama, que planeó tu salvación desde el principio, que no quiere que te pierdas, que quiere que le conozcas. No quiere que tu vida sea fácil, no nos ha llamado a una vida fácil y cómoda, nos ha llamado a una vida abundante. Eso significa que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del duelo, de la tristeza o de las situaciones complicadas, Él quiere estar contigo. Y no quiero que te lo pierdas. Los que conocemos a Dios verdadero estamos experimentando vida abundante, vida plena, a pesar de que nuestra vida a lo mejor sea difícil. Te lo puedo decir como una viuda en recuperación. Yo sé que la vida no es fácil, la vida es difícil. Yo entiendo bien de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de tiempos difíciles. Nuestra familia en este momento está pasando por un tiempo difícil. Mi hijo Esteban y su esposa Daniela perdieron su bebé Okay, no. y nos duele este tiempo en el que ahora estamos nuevamente de alguna manera experimentando este tipo de emociones y pérdida, pero no estamos solos y caminamos con Dios. Yo estoy descubriendo y aprendiendo que cuando estoy con Dios, las circunstancias pueden no cambiar, pero Él está conmigo. Yo ya no le pido a Amén. Dios que me saque de la tormenta, sino que me enseñe a caminar sobre el agua. Pero tienes que Amén. vivirlo de manera personal. Tengo muchas evidencias de que Dios es verdadero, pero la más grande de todas es justamente el pueblo judío sigue aquí y su palabra sigue aquí. Y Buda está en la tumba y Mahoma está en la tumba y todos los falsos profetas y los dioses de la antigüedad están en piedra, en ruinas. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob mandó a su hijo y se levantó de la tumba. Y la Amén. evidencia es que 11 personas que lo vieron de cerca, estando aterrados, escondidos, pensando que también era su fin, se convirtieron en las personas más valientes que pudieron existir en la historia y conquistaron el mundo con amor, no con revoluciones, no con guerras, no con armas, sino con la palabra de Dios viva y con amor. Y el Evangelio llegó hasta el día de hoy. Amén. Ha conquistado el mundo por los últimos 3.500 años y lo hará hasta el fin del mundo, hasta el fin, al Amén. final de los tiempos. Así que te animo a que lo conozcas. Amén. Hermana, gracias. Lamento lo que acaba de comunicar y oramos para que Dios fortalezca a su familia, a su hijo Esteban, a su esposa, a usted misma que se iba a Gracias. convertir en abuela, pero yo sé que Dios va a dar otros nietos y usted se va a gozar porque yo sé lo que es eso, yo ya soy abuela y es mi corona, mi nieto Noah y también mi nieta Nashla.
Así es que yo deseo que usted sea grandemente bendecida y invito a la comunidad que se anote ahí en la página de la hermana para que estemos todos juntos en Panamá y en todos los lugares, porque al final lo que más me gusta es que es la palabra de Dios lo que vamos a aprender. Y como dice la hermana en su eslogan, ya yo lo voy a tomar para mí, para finalizar. Ella dice, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Así es que dice, léela por ti mismo, ¿verdad que sí? Shalom, Así hermano. es. Esto se va a quedar colgado Shalom. para el que no tuvo tiempo de verlo desde un principio. Hermana, le amo, un abrazo y pronto nos veremos con la ayuda del Señor. Un abrazo. Sí, Les amo. Gracias shalom. por su tiempo. Bendiciones. Bye.